En el día de hoy, 18 de octubre de 2022, nos hemos reunido nuevamente aquí en esta jornada académica matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para analizar la emisión 218 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema para hoy es una serie de ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Puerto Saldaña, Tolima, a orillas del río Saldaña, en el municipio de Río Blanco, del departamento del Tolima, ocurridos durante el mes de abril del año 2000, mientras en el Caguán se celebraban las conversaciones de paz por parte de los cabecillas del grupo criminal. Sus cuadrillas estaban destruyendo los departamentos del Tolima y del Huila, que como ya lo hemos anotado en varias ocasiones anteriores, no dejaron un solo municipio o corregimiento de los dos departamentos sin haber cometido algún acto terrorista contra los pobladores de esos sitios, de esas municipalidades, de esas veredas, de esos corregimientos. Y en el caso del día de hoy se entrelazan la violencia que generó el mismo Partido Comunista en los años 50 con la creación de las guerrillas comunistas y la división que tuvo con los liberales, divisiones y pugnas que se mantienen hasta el día de hoy y que han ocasionado muchísimos muertos, inclusive entre familiares, primos y en algunos casos hasta hermanos que han terminado enfrentados en los dos bandos. Y lo que vamos a ver hoy lo corrobora en detalle. Fue una de las acciones criminales más escondidas por las FARC y que simplemente se limitaron a decir en la Comisión de la Verdad que fue un hecho que pasó, pero que no se debe repetir y que ellos, desde luego, no tienen la culpa, sino que es el Estado por haber permitido que esto ocurra. Este es otro de los hechos que ni siquiera, ni por equivocación, es mencionado por el señor de Rux en su informe de la Comisión de la Verdad. Adelante, mi coronel. Mi coronel González. Mi coronel González. ¿Qué pasó? ¿Se salieron? Mi coronel González está en... Ya me coronel. Se Adelante. cayó la señal. Constantemente, nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica Siga, aún no contada del conflicto armado colombiano, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra Colombia. Pues bien, con ocasión de la emisión número 218, que narra una de tantas criminales acciones de las FARC, ordenada por Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, en el sur del Tolima, en abril del año 2000, ¿podría reiterarnos el mensaje al respecto? Claro que sí, mi coronel.
coronel, hoy martes 18 de octubre del 2022, nuestra emisión 218 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de la violencia multiforme sucedido en los departamentos del Cauca, Valle, Tolima, Quindío y Huila. Convertidos en centro terrorista por los cabecillas de las narcotraficantes de las FARC, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los habitantes del campo, para ejercer control terrorista. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia del corregimiento de Puerto Saldaña en el municipio de Río Blanco, departamento del Tolima? Bueno, mi coronel, entonces vemos en el mapa, o los mapas que están en la pantalla, que lo hemos reiterado, el departamento del Tolima está en el centro occidente del país y se comunica directamente con el centro estratégico que es la capital de la República por medio de las dos cordilleras y del Río Grande de la Magdalena, que se ve aquí cómo cruza esos límites. Y está la cordillera central y la cordillera oriental. En la parte sur del departamento, en la cordillera central, en el sector más histórico de la violencia, muy cercano al Nevado del Huila, que separa a los dos departamentos de Huila, Tolima, y también el Cauca y el Valle del Cauca, se encuentra ubicado el municipio de Río Blanco, municipio de alta complejidad histórica con varios corregimientos, todos con importantes núcleos poblacionales y todos afectados por la violencia comunista de los años 60 y 50. Y vemos que el municipio está en el centro del piedemonte de la cordillera cuando comienza a bajar hacia el Valle del Magdalena, por lo tanto es todavía muy quebrado, con muchos cursos de agua y, reitero, con varios corregimientos poblados, entre ellos La Herrera, Santiago Pérez y el municipio de Puerto Saldaña. Para las FARC y para el Partido Comunista, este sector se convirtió en un sitio fundamental para desarrollar su proyecto estratégico y alrededor de él se instalaron lo que llamaron las repúblicas independientes y, como lo hemos explicado muchas veces, allí llegaron desplazados por la violencia liberales y comunistas que sufrieron todos estos embates en el Valle del Cauca, el norte del Valle del Cauca, el actual departamento del Quindío, que en ese tiempo era Viejo Caldas, era un solo departamento, y el Cauca. Y todos se fueron asentando en el sur, aprovechando los cañones del río Atá, del río Cambrín, del río Saldaña, porque la geografía lo permite por tantos pliegues que tiene la cordillera central en esa zona. Y allí fue donde Tiro Fijo, en ese sector, hizo toda su historia por el lado de Planadas, de Gaitania, de Mesitas, de Santiago Pérez, con incursiones permanentes hacia el norte del Huila, hacia el mismo valle o hacia el Meta y el Caquetá. Y ahí se desarrollaron las FARC. Entonces, en esta zona del sur del Tolima, hubo una región donde se asentaron inicialmente liberales y comunistas, y de ahí terminaron enfrentados entre ellos en una lucha más entre familias, porque todos eran colonos que fueron llegando como consecuencia de la violencia, una colonización armada. Terminaron divididos en dos, entre limpios y comunes, desde los años 50. Y eso quedó marcado de por vida, y entonces hay sectores donde la guerrilla no puede entrar o sectores donde la autodefensa, que es el nombre que tiene este grupo, tampoco puede entrar, y se han matado entre ellos muchas veces, como lo decíamos en la introducción, en casos entre familiares que están en uno de los dos bandos diferentes. Y lo que vamos a ver hoy es la consecuencia de ese origen y cómo tiene unos resultados tan aterradores. Aquí vemos el corregimiento de Puerto Saldaña, por la configuración CB, construido en la
parte baja de la cordillera donde se forma el cañón de manera irregular, como todos los asentamientos humanos que hay en la cordillera colombiana, sea en la central, la oriental o la occidental, la cordillera andina. Y vemos también las fotos de que la construcción o las construcciones en su mayoría son en cemento, también hay en tabla y en zinc, que es un sitio cafetero, la costumbre que se ve en los pueblos colombianos de sacar el café y colocarlo a secar al sol frente a las casas, eso es muy común en las zonas cafeteras nuestras. Y también la destrucción que causó este ataque terrorista, del cual hablaremos más en detalle enseguida, porque fue un ataque terrorista continuado. La foto de la parte inferior izquierda muestra lo que era la inspección de policía que fue destruida o fue atacada el día 1 de abril del año 2000 y duró mucho tiempo sin tener corregidor ni autoridad, porque los que mandaban allí eran las FARC, en especial durante los 2 últimos años del gobierno Pastrana, cuando la Policía Nacional se retiró de varios municipios y fue necesario que el gobierno de la Seguridad Democrática reubicara cuarteles de policía y volviera a instalar la fuerza policial en algunos municipios y corregimientos del Tolima, de Antioquia, del Cauca, del Valle, de Santander, como ya se ha escuchado aquí en reiteradas ocasiones en diferentes localidades del país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el noticiero regional AP publicó algunas imágenes in situ del ataque terrorista de las FARC contra habitantes del corregimiento de Puerto Saldaña del municipio de Río Blanco, Tolima, el 1 de abril del año 2000. ¿Puede compartir esas imágenes con nuestra audiencia? Sí, mi coronel, hay algunas que no tienen voz, pero otras que sí tienen voz, y lo que se ve ahí demuestra la magnitud del ataque del 1 de abril, no lo que sucedió después durante el mes, sino solamente lo que ocurrió el 1 de abril. Y si esto es dantesco, imagine cómo fue el resto. Los dueños de esta casa. Darío Ramírez. Le reventan los cilindros hacia arriba. Usted no hay, no va a mirar allí. Allí fue. Hay otras casas destruidas. La sevicia que tiene esa gente contra nosotros. No solamente, prácticamente estamos haciendo presencia del Estado, velando por la seguridad de la ciudadanía. Esta misión es esa. Pero ustedes defendieron valerosamente esta estación. Sí, señora. Sus hombres son muy valientes. Unos berracos. Qué bueno, quisiéramos unas tomas. Hasta este momento tenemos 3 civiles asesinados por efectos de las famosas pipetas. Tenemos un patrullero que también fue asesinado. Tenemos unos 9 heridos y hasta este momento tenemos 7 bandoleros dados de baja, 3 que se encuentran acá y 4 que los están en este momento bajando del sector.
Bueno, entonces, como ustedes ven, estas son unas imágenes, algunas tomadas por el ejército, otras por el noticiero AP, noticiero regional, que resume el ataque. Fue un ataque intenso y no hubo posibilidad de apoyo inmediato porque eran simultáneamente varios municipios, varios corregimientos en todo el país que eran atacados y no había ni suficiente fuerza aérea para apoyar, ni las tropas estaban tan desarrolladas como ahora. Hasta ahora se estaba formando la fuerza de despliegue rápido, no había sino 3 brigadas móviles. Hoy en día hay como 30. En ese tiempo no había toda esa capacidad. No, la aviación del ejército era muy pequeña. La fuerza aérea también tenía muchas limitaciones. Y por eso los terroristas aprovechaban y atacaban varias poblaciones. Ahí vemos las imágenes de los niños de esa época, viendo esa violencia y con ese ADN de familias divididas o de regiones divididas, pues no creemos que hayan crecido pensando en una integración regional o en la paz de la que tanto hablan los comunistas. Y la sevicia con que destruyeron este caserío no tiene explicación. La valentía de los policías que los enfrentaron, que tuvieron pérdidas, como se sabe, pero que también eliminaron a 7 terroristas, 4 la policía y 3 que eliminó el ejército en la incursión, más lo que pudo haber ocurrido después en los combates. Pero es aterrador como un poblado de estos tan alejados de la normal vida de desarrollo que tiene el país sufra esas atrocidades y con tanta sevicia como se verá en los testimonios en lo que hay más adelante. Sigamos, mi coronel Alarcón o mi coronel González. Mi coronel, el diario Nuevo Día de Ibagué publicó unas fotografías y una infografía del área donde sucedió el prolongado ataque terrorista de las FARC contra los indefensos pobladores del corregimiento de Puerto Saldaña, en el municipio de Río Blanco, Tolima. ¿Nos puede presentar los registros históricos de estos crímenes? Claro, mi coronel, y aquí los vemos más visibles todavía que el video. Y esa foto de ese niño impacta. A cualquier fotógrafo del mundo le darían, fotógrafo de guerra le darían una distinción por esa foto, pero aquí en Colombia eso era lo normal. Ahora miremos las casas civiles destruidas en ese ataque con el argumento de que estaban atacando a la policía. O sea, no deben atacar a la policía por ningún motivo, pero mucho menos a los pobladores civiles, y con los cilindros que quedaron hasta sin estallar ahí regados en las calles y las viviendas destruidas. ¿Qué explicación tiene para que un delincuente de estos, que ha dirigido, que ha planeado, que ha motivado a sus terroristas a que cometan esto, hoy en día sea senador de la República y tenga hasta espacio y los periodistas lo llamen honorable senador? O que un sacerdote a quien le pagan una millonada para que escriba la historia obvie esto y lo deje como un anexo por allá en su informe, y en el informe principal ni siquiera mencione esta atrocidad contra la población civil, contra los colombianos, contra el campesinado, contra gente trabajadora, porque en las imágenes que vimos de televisión se nota quiénes son las personas víctimas de eso, campesinos humildes. Ahora, la infografía que hizo el diario ilustrado con una foto al lado, lo vemos, el río Saldaña atraviesa casi de norte a sur, o de sur a norte el municipio para seguir hacia el curso hacia el Magdalena, y muestra que el área urbana de Puerto Saldaña tiene una característica, que está al lado y lado del río. O sea que quien controla el puente de paso, pues tiene al municipio arrinconado, ¿no? Se sobreentiende. Y que como efecto de este atentado terrorista, 400, o mejor, de lo que venían haciendo las FARC en este sector, ya 400 familias se han desplazado en noviembre de 1998. Estamos analizando que esto ocurrió en abril del 2000. Y que cerca a Puerto Saldaña, los mal llamados paramilitares, que en realidad son campesinos de esa región, que se armaron con escopetas y que
le han quitado las armas a las FARC en combate y se han armado ellos, montaron sus retenes para controlar de que los bandidos no se metieran aquí a hacerles daños. Y muestra también la infografía el lugar de residencia del alcalde y el corregimiento del Herrera, que también fue atacado por esa misma época, sirvió en ese momento de refugio de 210 campesinos. Y también muestra que en la parte noroccidental del municipio están asentadas las autodefensas o los grupos de campesinos armados que van y combaten contra las guerrillas desde hace muchos años. Y por obvias razones se sobreentiende que aquí hay familiares de quienes están en la guerrilla o que se han ido para allá. Entonces, esa es la información general y la infografía, información gráfica general e infografía que publicó ese diario, que nos da una imagen de lo que estaba ocurriendo allá, mientras el señor Pastrana tenía a sus delegados completamente subyugados a lo que le dijeran los cabecillas en el Caguán, y mientras el señor Cano, que es el cerebro, o fue el cerebro de esta acción criminal, porque no es solamente el ataque terrorista, sino lo que sigue, estaba en el Caguán hablando de paz, era entrevistado por los medios nacionales e internacionales, y hasta Enrique Santos, el hermano de Juan Manuel, le dio una columna de opinión editorial en El Tiempo y la publicaba cada 8 días, analizando las razones de la lucha comunista armada contra Colombia, y tenía espacio al lado del editorial del Tiempo. Repito, al mismo tiempo que ordenaba destruir poblados y asesinar campesinos, como en este caso. Sigamos, mi coronel. El coronel, ¿cómo resumió el portal electrónico Rutas del Conflicto el ataque terrorista de las FARC contra los moradores del corregimiento de Puerto Saldaña el 1 de abril de 2000? Es tan impactante eso que lo único que hicimos para poderles contar a ustedes, por no colocar fotos ni imágenes dantescas, es colocar el contenido de este portal aquí, o algunos de los apartes. Y comenzamos por lo que vemos aquí en la parte superior. Esto ocurrió entre el 1 y el 28 de abril, con 450 bandidos de las FARC. Y en síntesis, asesinaron a 27 personas, destruyeron la escuela, el puesto de salud, las iglesias que había en el corregimiento, había 2, y decenas de viviendas. Entonces, nada más con esto, que lo publica un portal que no es exactamente de derecha, sino más bien es de izquierda, y lo relata, uno dice, ¿qué derecho tienen estos delincuentes a estar libres? Y hablando de paz, con el cuento de Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, de que ellos no iban a negociar la paz para que los metieran a la cárcel, sino para hacer parte del gobierno. Y dice que la toma guerrillera fue aprobada en enero del 2000 por todos los cabecillas de los frentes de las FARC y se planeó en la hacienda, en el sitio de la hacienda de Gaitania, en Planadas. Y el propósito era arrasar al que consideraban el principal asentamiento de paramilitares de la región. Ya lo hemos explicado, en esta zona los campesinos se organizaron desde años 50, el mismo Tiro Fijo no pudo eliminarlos, y así crecieron por generaciones luchando contra la guerrilla y viviendo al estilo de ellos, con grupos en el monte, emboscándolos, quitándole las armas, y con esas armas formando su propio grupo de protección. Entonces, en el año 2000, como estaban ya, creían que el país lo tenían en su poder y el señor Cano se consideraba el dueño de toda esa región, y Jerónimo Galeano y otros delincuentes muy conocidos de la zona, que los hemos ido estudiando aquí en estos días, ordenaron arrasar ese poblado. Entonces el primero fue el ataque contra el poblado para sentar el precedente de que ellos destruían, y les fue no tan bien como pensaban, porque la policía reaccionó muy bien y luego el ejército, y perdieron a 7 bandidos. Y dice aquí que comenzó con hostigamientos desde los alrededores del área urbana, lanzaron bombas hasta de 500 libras de explosivos y más de 18 cilindros cargados con dinamita sobre el poblado. Y
mire lo que explica aquí. Los cilindros fueron lanzados desde los filos, o sea, desde las montañas anexas, como vimos, es un corregimiento que está enclavado en el cañón y que para atacarlo, pues no es sino controlar las partes altas y las dos salidas y quedan las personas encerradas. Y aquí es muy claro que dice que los cilindros fueron lanzados o arrojados desde las partes altas, es decir, que la idea era destruir completamente el poblado y asesinar lo que hubiera, niños, adultos mayores, mujeres, jóvenes, todo lo que hubiera allí había que asesinarlo porque eran paramilitares según eso. Y el ataque duró un día completo, comenzó la noche del 1 de abril y terminó la noche del 2 de abril hasta cuando el ejército pudo entrar y el avión fantasma ametralló, no bombardeó, porque el avión fantasma no bombardea, alrededores de Puerto Saldaña y luego eso facilitó la entrada de 9 helicópteros, entre los cuales llegó el general Sánchez, como lo vimos ahí en la foto. Pero, ¿qué ocurrió? Que el ejército estuvo allí, se recontroló la zona. La situación era que como en todo el país había más acciones criminales, el ejército no se podía quedar en un solo poblado porque la situación exigía que se fuera para otras zonas a reaccionar y a ayudar a proteger la población civil. Y cuando el ejército salió, regresaron los bandidos y se apropiaron del área y durante el mes fueron asesinando a varias personas y cometieron varias masacres que se multiplicaron porque los 600 bandidos que tenían las FARC se distribuyeron alrededor del caserío colocando retenes y haciendo acción terrorista en las veredas que mencionan aquí. Y entre el 25 y el 28 de abril fue cuando cometieron más crímenes que veremos adelante. Entonces, leer así de corrido esto ya causa escalofrío y causa desazón y deja pensar cómo es posible que el señor presidente Andrés Pastrana, a quien vimos que por la misma época viajó al Meta a llevarle regalos a unos niños heridos en un asalto en Puerto Lleras, y no se diera cuenta de lo que estaba pasando y lo que seguía ocurriendo, porque es que hemos pasado aquí por Caldas, por Antioquia, por Santander, por Bolívar, por Dinamarca, por el Huila, el Tolima, el Valle y el Cauca, y en todo era igual. Entraban, destruían los pueblos, asesinaban los campesinos, seguían secuestrando, seguían traficando coca, y en la zona de distensión tenían parranda permanente, periodistas que iban y se tomaban fotos con ellos, los entrevistaban, venían delincuentes internacionales de varios países y todo como si no hubiera pasado nada. Entonces, esa responsabilidad histórica que tienen el señor Pastrana, sus ministros y quienes toleraron eso, no puede pasar al olvido y tampoco se menciona para nada en el informe de la verdad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, de las impactantes narraciones de los sobrevivientes a la barbarie comunista en el mes de abril del año 2000 en el corregimiento de Puerto Saldaña, nos destaca algunos testimonios del desplazamiento que fueron sometidos los pobladores. Claro, mi coronel, aquí retomamos la foto de los campesinos secando el café al sol en la calle. Y hay muchos, ¿no? Entonces cuentan que en medio de esa violencia, los grupos de autodefensa de las veredas también tomaban acciones contra quienes se enteraban de que apoyaban a las FARC o que estaban relacionados con el Partido Comunista clandestino o con el Partido Comunista conocido, el legal. Y allá también hubo desplazamiento de 87 personas amenazadas por los mal llamados paramilitares en el año 98. Y entonces, que son largos los testimonios, nomás colocamos el de esto, que muchas personas tuvieron que irse para Ibagué, otros para Bogotá, otros para Cali, otros para Neiva, y el regreso, que siempre es dramático y traumático, de los campesinos cuando vuelven a sus parcelas o a sus casas ya destruidas o que otro las está ocupando y que tienen que iniciar acciones legales o hasta acciones violentas para recuperar
lo que tenían o que les han robado todo lo que dejaron. Eso es un drama de nunca terminar y que los dirigentes políticos lo saben porque es publicado por los medios o porque los campesinos les cuentan o alguien les relata, pero pasa a segundo plano y al olvido. Y en este aspecto insistimos que el señor Pastrana fue laxo, débil de carácter y debería darle vergüenza salir en los medios todavía a hablar, a criticar o a cuestionar la política, porque él es uno de los principales responsables de que el país haya llegado a esto y se lo estamos diciendo con hechos, porque no es solamente este caso, sino fueron muchísimos en los que se repitió el mismo esquema, tanto de su debilidad como de la agresión y de la barbarie comunista de las FARC. Mi coronel, ¿qué resaltó la revista Semana acerca del prontuario de Tomás García Escobar, alias el Indio Efraín? Pues es que en el prontuario de Tomás S. García, alias el Indio, hay largo y ancho, y aquí en este, él era la mano derecha de Alfonso Cano, que fue el que ordenó esto. Y el portal Verdad Abierta describió largamente la toma, como la vemos aquí. Pero este señor, el Indio, sobrevivió en el ataque de las fuerzas militares en el que murió Cano, y luego apareció ya cuando estaba el proceso de paz adelante. Fue el primero que apareció en una universidad del Cauca, invitado por los docentes de allá a hablarle a los estudiantes cuando ni siquiera se había legitimado a las FARC, sino que estaban en ese proceso de legitimación y de hacer la 10ª conferencia. Entonces, toda la barbarie que veremos enseguida sobre este caso de las tomas guerrilleras a Puerto Saldaña, porque fueron varias, sumando una con otra, las acciones terroristas, siempre estuvo presente este delincuente de aspecto indígena, pero muy hábil para dirigir delincuentes y para cometer este tipo de acciones que pasarán a la historia como una vergüenza para Colombia y como la realidad de lo que fueron las FARC, que en el caso de este sujeto se materializaban en una morbosidad criminal impactante. Coronel, ¿cuáles son las revelaciones hechas por el portal electrónico Verdad Abierta del terror causado por las FARC contra los moradores de Puerto Saldaña en abril del año 2000? Bueno, yo creo que si un guionista de Hollywood toma este escrito de Verdad Abierta, que entre otras cosas, por esencia es de izquierda, y parecería que fuera de las FARC, aquí cuentan, no se sabe por qué, ojalá nunca lo borren, pero por lo menos aquí ya quedan las fotos en este video, y si lo borran ya no pueden cambiar lo que escribieron. Es aterrador todo lo que cuenta este portal, que lo invitamos a los oyentes a leerlo y a visitarlo en la página web de la revista Semana, en el portal Verdad Abierta. Y comienza por decir que la fiscalía, ni siquiera la JEP, sino fue la fiscalía la que le puso en la mano a la JEP una cantidad de información acerca de cómo ocurrió este acto criminal, y la Fiscalía 23 de Justicia y Paz, dentro de sus archivos, más lo que logró conseguir in situ, con el apoyo naturalmente del Ejército Nacional, presentó algo que se ponen a leer cualquier persona y queda aterrada de la sevicia y la morbosidad criminal de estos delincuentes. Describen primero cómo era la inspección en ese momento, quién fue, y aquí dan con nombre propio el sujeto Alfonso Cano, el mismo que el cura de Cali, Monseñor Monsalve, dijo que era un pobre viejecito sin nadita que comer, que lo habían matado, que era un viejito que sin gafas no veía, y era uno de los terroristas más asesinos, pero los periodistas como Diana Calderón, otros, iban y lo entrevistaban y les parecía una maravilla que estaban hablando con
el intelectual de las FARC, y que ese no era como Tiro Fijo. Pues claro que no era como Tiro Fijo, porque Tiro Fijo era rudo, campesino y ordenaba de frente asesinar. Y Alfonso Cano era de nivel académico alto y ordenaba asesinar. Esa era la única diferencia que tenía. El uno ordenaba asesinar con nivel rudo y el otro con nivel intelectual alto. Y cuenta que el cerco terrorista comenzó desde el 1 de abril y se materializó en lo más dantesco el 28 del mismo mes. O sea, fue un mes completo de acción criminal contra este municipio, contra este corregimiento. Y la fiscalía en sus documentos relata todo lo allí ocurrido y aclara que para los informes, inclusive del señor Pastrana, se resumía a que ocurrió entre el 1 de abril y el 2 de abril de 2000, pero este informe de la fiscalía demuestra que fue algo sistemático, en el cual probadas hubo 27 personas muertas. Y como veremos adelante, todavía no se sabe exactamente cuántas fueron, porque algunas fueron escondidas. La responsabilidad, como lo notábamos, se enfocó en el tal Tomás García, alias el Indio Efraín, el mismo que apareció en los medios de comunicación detenido en Suárez, Cauca, en el bombardeo en que murió Alfonso Cano, y que luego, cuando ya lo dejaron libre y sin estar todavía autorizado, está en las universidades, especialmente en la del Cauca, dando conferencias. Este sujeto estuvo un tiempo detenido en la cárcel de Valledupar, pero con el pacto FARC Santos quedó libre. Luego, la misma revista hace la cronología con base en los documentos de la fiscalía y cuenta cómo se planeó, cómo los cabecillas de las cuadrillas le pasaban informes a Cano, él los iba evaluando y fueron consiguiendo información de nombres de personas, fotografías, filmaciones de cómo era el poblado, planearon el envío de los cilindros, planearon el envío de las ametralladoras, cómo se ubicaban, qué sitios cerraban, dónde instalaban los bandoleros que iban a impedir el aterrizaje de los helicópteros, dónde le montaban las emboscadas al ejército. Todo un plan largo se hizo meses antes del asalto. Hicieron una reunión de cabecillas en el sitio La Hacienda de San Miguel, y el tal Olivo Saldaña, que después terminó siendo uno de los más importantes de las FARC en todos los sentidos, porque hasta prensa le dieron, fue uno de los que más participó en este crimen y que luego confesó tranquilamente todo como si tratara algo personal. Luego, también la revista o el portal muestra cómo se organizaron, cuáles eran las funciones que tenía cada grupo, es decir, cómo hicieron lo que ellos llaman la orden operacional. Y describe muy en detalle cómo instalaron el cerco, o sea, el dispositivo, cómo se instalaron las diferentes veredas, cómo fueron bloqueando las zonas de acceso y cómo fueron dotados los bandidos, e inclusive el apoyo que recibieron de las cuadrillas del Quindío para participar en el ataque y arrasar el poblado. Eso lo confesaron dos terroristas de la cuadrilla 50 que no pertenecían a este grupo del Tolima, pero que los enviaron en una especie de comisión a apoyar ese asalto. Luego explican bien en detalle cómo ocurrió el asalto contra los 15 policías, que duró 24 horas, cómo los policías se defendieron, cómo asesinaron a personas dentro de los retenes que tenían, inclusive policías, y los archivos que dejó la inspección de policía refiriendo estos hechos que fueron recuperados por la fiscalía. También relata que en las clínicas de los municipios y los corregimientos cercanos, los guerrilleros tenían el apoyo del gerente de un hospital y de dos médicos provenientes de Bogotá y desde luego miembros del Partido Comunista.
Es decir, que esto era un trabajo largo, no era de un día para otro. Y finalmente el portal describe cómo ocurrió el repliegue de los bandidos después de propiciar toda esta cantidad de crímenes, pero luego relata en detalle, no lo vamos a leer ni a repetir todo, pero de asesinar a la gente. Y queremos resaltar lo que dice el tal Jairo, que venía del Quindío. Dice: fue duro recibir la orden del indio Efraín, o sea, del que apareció en el Cauca dando clases en una universidad, porque había menores de edad que no tenían nada que ver con el conflicto. O sea, la orden era arrasar y asesinaron a todos los que pudieron en la finca de los Alpes. Y él mismo se cuestiona que no sabe cuál era el odio que le incluían, pero que tenía que cumplir la misión. Y ahí van nombrando personas como fueron asesinadas, y nombra, por ejemplo, a Norbey Garzón Ocampo, de 26 años, a Juliana Garzón Ocampo, de 17, era la hermana de este señor, Argenis Avilés, de 27, Jessica Garzón Avilés, de 7, y Juan Carlos Garzón Avilés, de 4 años. Por poner apenas un ejemplo de las 27. Y al final la fiscalía y el mismo portal dejan una serie de interrogantes. Es porque dicen que lo que se pudo contar in situ, lo que se pudo evaluar: 145 viviendas deterioradas, 24 incineradas y 394 desplazados, de los cuales 191 eran niños y 11 adolescentes. Esto deja un montón de dudas y de cuestionamientos y de interrogantes, porque al final lo peor es que no se supo cuántos eran los muertos. Y relaciona a otros niños, mire, Ferney Conde, de 17, relaciona a un anciano de 71, relaciona a otras personas que también fueron asesinadas, a otro joven de 15 años. Es decir, lo que se pudo documentar es aterrador. Y como diría que un sicario de las FARC acostumbrado a asesinar, estaba aterrado de que le influyeran tanto odio y no sabía cuál era el odio, cómo sería esa barbarie desatada que pasó desapercibida por los medios, y de tanto que ocurría y de tanto show que hacía el señor Pastrana buscando su premio Nobel de Paz, se olvidó. Y si no es porque ahora se toma y se reconstruye, no pasaría nada, porque a partir del gobierno del señor Santos se entró a la legitimación de todo eso y la visita de los bandidos a las zonas, y ya los medios de comunicación ni le ponen cuidado, y lo que les interesa es ir a entrevistar a la víctima, dándole un abrazo al terrorista, que va y dice: sí, nosotros tuvimos la culpa, nosotros lo hicimos, pero la culpa la tuvo el Estado. Entonces, este hecho es dantesco. Podría hacerse una película de horror, como les decía, un guión para Hollywood, y la mayoría de los colombianos lo desconoce y lo ignora. Y la juventud que votó por Petro ni tiene la menor idea de que cuando ellos no han nacido o estaban naciendo, las guerrillas comunistas estaban cometiendo esto. Importante, por eso, contar la verdad y mostrarla con hechos y pruebas, y no con suposiciones, porque aquí está demostrado que así fue. Adelante, mi coronel. ¿Qué es lo impactante y resaltante del denominado Museo del Corregimiento de Puerto Saldaña? Lo impactante del Museo de Puerto Saldaña, mi coronel, es que es un museo que no tiene ni sede. Como lo vemos aquí, es una de las casas que fue destruida por los terroristas en el ataque, y los niños del poblado se pusieron de acuerdo y con pintura hicieron algunas gráficas, todas orientadas hacia la defensa de la naturaleza y hacia la convivencia entre ellos, para resaltar que allí había ocurrido. Pero es tal el abandono que estén montado, olvidado, y sin embargo todos los habitantes de la región lo conocen como el museo. Es una muestra más del abandono del Estado, del olvido que tienen los dirigentes políticos por las regiones, y de la poca atención que los periodistas de investigación le ponen a la realidad del conflicto armado en Colombia.
Más claro no puede ser esta imagen de decirnos la realidad de lo que allí ocurre. ¿Cómo se destaca en nuestra fundación el drama de la niñez secuestrada y utilizada por las FARC para perpetrar acciones terroristas y servir de escudos humanos en un acto de la más infame cobardía y crueldad sin límites? Y con él la fundación siempre defenderá a la niñez colombiana y defenderá la libertad, el orden y todos los principios democráticos. Pero siempre queremos resaltar cómo los niños de Colombia en las zonas rurales y en los poblados más alejados han sido blanco de todas las atrocidades y tropelías de las bandas comunistas armadas que han terminado de sangre, violencia y terror. Por eso siempre colocamos este mensaje. Qué crueldad, Dios mío. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que realiza nuestra fundación, usted, mi coronel, siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Puerto Saldaña, municipio de Río Blanco, Tolima, y en general en el área donde ha delinquido las cuadrillas del autodenominado Comando Conjunto Central de las FARC durante las últimas 6 décadas? Bueno, mi coronel, entonces vemos que ese crimen perpetrado durante un mes seguido, dirigido desde el Caguán, al mismo tiempo que lanzaban su partido comunista clandestino, su movimiento bolivariano, y Alfonso Cano era la estrella de todos los periodistas que iban a entrevistarlo, es un golpe sistemático, continuo, contra la institucionalidad, contra la población civil, contra la libertad, contra la democracia, contra todos los principios fundamentales de funcionamiento de nuestro Estado y de nuestra nación. Y lo materializaron atacando para arrasar a un caserío. Entonces uno se pregunta, si eso quedó tan claro, ¿cómo es posible que la JEP los exima de los crímenes de guerra simplemente diciendo que porque contaron, entre comillas, la verdad de las FARC, ya están exentos de esas responsabilidades? Sí, aquí quedó claro que las confesiones de los mismos bandidos que participaron ante la JEP es que la instrucción era arrasar, destruir sin importar la edad, es decir, no dejar retoño para acabar con el enemigo. Y eso pues es un hecho de barbarie, es un hecho de un crimen de guerra que no puede ser por ningún motivo perdonado. Pero aquí se inventaron ese negocio y le salió efectivo y le resultó favorable a su lavado de imagen. De igual manera, el plan estratégico de las FARC
en el departamento del Tolima para el año 2000 consistía en sacar de los poblados del departamento a toda persona u organización social, política, económica o cultural que no estuviera alineada con el Partido Comunista Clandestino, con el Movimiento Bolivariano Clandestino o con las milicias bolivarianas. Y aquí queda claro y demostrado eso. Pero se olvida, y en ese momento lo importante era la paz del señor Pastrana y decir, como dijo Pastrana, que era que Tirujillo no le cumplía la palabra. Esa violencia calculada en ese nudo que se forma en el sur del Tolima y norte del Huila, en la cordillera central, y va a salir al Valle del Magdalena, es de vieja data, es de una proyección geopolítica largamente analizada aquí y enfilada hacia controlar el Valle del Magdalena, partir el país en dos, de oriente a occidente, y aproximarse hacia la capital de la República, separando la zona cafetera y la zona antioqueña del resto del país y liberando la zona o el anillamiento sobre la capital en Bogotá por todos los 4 puntos cardinales. Y la mejor forma es el terror sistemático, y lo demuestra que a pesar de estar negociando, entre comillas, la paz con el mayor cinismo y con la seguridad de que el presidente débil y laxo no les haría nada, no ordenaría nada, seguían cometiendo este tipo de barbaridades, porque para la misma época fue cuando la señora Karina decapitó a los policías en Nariño, Antioquia, y jugó fútbol con las cabezas de ellos en el suelo, o cuando asesinaron secuestrados, cuando se metieron a Neiva y sacaron de un edificio a unas personas. Es decir, son incontables la cantidad de crímenes que cometieron estos bandidos en esa época, y el señor Pastrana miraba para otro lado y no tomaba decisiones de estadista, y ahora aparece como el crítico número 1 de lo que hacen o no hacen los otros frente a la política del país. Ese terror en la población civil, como lo vemos muy claro con organizaciones sociales y con personas de su misma organización infiltradas, como el caso de los médicos y las enfermeras que les colaboraban, además de una serie de organizaciones sociales que las hemos referido en los casos de bandidos como Didier, como Jerónimo y otros que fueron capturados o eliminados por el ejército en el sur del Tolima. Desde luego, la laxitud del gobierno de turno fue fundamental para que estos delincuentes cometieran estos delitos, para que arrasaran la población de esa manera y para que impusieran el terror. Naturalmente que eso queda en el ADN de las víctimas, y los niños que en esa época vivieron eso y que perdieron a sus padres o a sus hermanos o a sus familiares, lo llevarán en la mente y saben quiénes fueron los que hicieron, porque están del otro lado y están perfectamente ubicados, y por más de que se firmen acuerdos de paz y pactos, habrá retaliaciones y eso se prolongará por muchas generaciones más. La importancia del sur del Tolima ya la vimos en la parte estratégica, todo lo que significa para quien desee un movimiento guerrillero, un movimiento revolucionario orientado hacia la capital de la República, es fundamental, y no es una zona allá aislada donde viven un poco de bandidos haciendo daño, sino que tiene una proyección hacia la capital de la República, hacia la capital del Valle del Cauca, hacia la capital del Meta, hacia la capital del Huila, hacia la capital del Tolima y hacia el Viejo Caldas, para empatar con Antioquia. Es como una especie de estrella desde la cual salen vectores en todos los sentidos, con una importancia, un corazón geopolítico fundamental que sí lo entendió el Partido Comunista desde el principio, y por eso sacaron a los liberales a sangre y fuego de allá, y esos remanentes que hay en Puerto Saldaña son el efecto de esos orígenes. Esas históricas pugnas que hay con las autodefensas campesinas, ya lo dijimos, no van a quedar en el olvido solamente con decir que se firmó un pacto en Cuba y que después fueron los bandidos allá a decirle a los campesinos que nosotros no somos, pero sí somos, y la foto y el abrazo y que nos perdonamos, porque eso queda en el ADN y vendrán venganzas posteriores, infortunadamente.
Y esto demuestra, entre otras cosas de las múltiples reflexiones que podemos hacer hoy, cuál era el verdadero prontuario de Alfonso Cano, que no era ni el político, ni el intelectual, ni la gran persona que han querido presentar los medios, sino que era un ampón de la peor calaña, un asesino igual a los demás, solo que utilizaba sus gafas de intelectual y su lenguaje refinado para disimular todos estos crímenes y todas estas atrocidades, porque él fue el autor intelectual de esta gran masacre que hoy no puede pasar al olvido y dejarse como que las FARC ya dijeron que lo reconocen y listo. No. Esto debe seguir siendo materia de conocimiento por parte de la juventud colombiana para que se sepa quiénes en realidad eran estos delincuentes que ahora aparentan ser víctimas. Adelante, mi coronel González, con sus puntos de vista. Gracias, mi coronel. Es una inconcebible crueldad la que han demostrado los terroristas de las FARC con pueblos tan humildes como el de Puerto Saldaña. Comunidades que con grandes esfuerzos y mucho empeño los han construido. Por eso no hay justificación para que ahora, de manera tan descarada, ocupen curules en el Congreso para ofender más al pueblo colombiano. Nada de esa crueldad fue mencionada por Francisco de Rux para su ignominia como sacerdote y de la Iglesia Católica, un pecado que ni el cielo se lo perdonará. La inmolación de los policías es demostración del valor y del patriotismo por defender a los habitantes del pueblo, que de no haber sucedido los terroristas habrían acabado con todas las construcciones y masacrado a todos sus habitantes. Este caso es igual al de muchos hechos similares cometidos por las FARC y una verdad que el jesuita de Rux ocultó con cruel intención. La niñez de Puerto Salgar fue una víctima inocente del espíritu diabólico de las FARC, que para ellos no cuenta la debilidad de la juventud ante su agresión, despiadada, sin ninguna compasión humana. Aspectos que también ignoran los gobernantes ineptos para gobernar. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias a usted. Muy puntual y muy directo. Responsabilidad gobernantes, responsabilidad el Partido Comunista que ha tenido sus bandas armadas, responsabilidad de la prensa que olvida por la noticia del día la realidad y no hay profundidad. No es como decir un New York Times, un Fígaro de París, un País de España, que meten el dedo en la llaga y reviven los hechos y le dicen la verdad a quien tengan que decírsela. Responsabilidad de todos los colombianos que somos indiferentes. Responsabilidad de la Iglesia Católica que permite que uno de sus prelados se preste para esto y muchas más. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, para el día de hoy, Omar nos ha colaborado expresando lo siguiente. Excelente los mensajes que se hacen al interior de la presentación, muy dicientes de la crueldad realizada por los grupos criminales de las FARC. Muy cierto esto, quedará grabado para la historia y no podrá borrarse. Los felicito, hacen un excelente trabajo y no me cansaré de expresarlo de la misma manera. Colombia debe reaccionar. Por otro lugar, el aporte, primero que todo, de quienes secuestraban y extorsionaban y de las mismas entrañas de la tierra, cobraban, junto con una serie de delitos de lesa humanidad, sin acción de la justicia y sí, con mucho perdón y olvido, premios parecidos a los que usufructúa quien se gana el baloto. Pues bien, eso no ha cambiado nada. Pues lo que pagaban antes a los narcoterroristas,
Hoy en día lo seguimos cancelando a través de nuestros impuestos y de ahí el afán porque se apruebe la reforma tributaria onerosa y tener con qué considerar otro gran sinnúmero de delincuentes narcoterroristas provenientes de la crema innata de la delincuencia violenta, azote cruel de las gentes de nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Mañana con más congresistas, más vagos con bonificación, etcétera. Muchas gracias, mi coronel. Es muy profundo y muy cierto lo que usted dice, mi coronel, y es increíble que el señor Petro en su campaña nos diga que es que hay que implementar ese acuerdo que no se les ha cumplido a estos delincuentes, según él, y que hay que poner más impuestos al país para darles todo lo que ellos piden sin tener en cuenta este tipo de barbaridades que cometieron. O que en su momento el señor fiscal Montealegre haya dicho que no se podían investigar porque era que la fiscalía no tenía la capacidad para hacer toda esa investigación. O que en Cuba se haya dicho que, como dijo César Gaviria en la propuesta que le dio a los de Cuba, ¿no? Que los pongan a barrer calles por 4 años para que carguen el estigma de lo que es barrer una calle, algo así dijo. O Samper dijo, pero ¿cuál es el problema? Que les firmen todo lo que sean para que salgan del monte y ellos no van a salir del monte para que los metan a la cárcel. Entonces, eso es lo que tenemos. Es lo que hay desafortunadamente en el país. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos a escuchar nuestro mensaje. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.